Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días, quienes estén en otros lados. Los y las recibimos nuevamente desde Chata y desde Innovación, con mucho placer, para, bueno, poder volvernos a encontrar y poder conversar, tener una charla cualificada, una charla, la verdad que da un placer conversar porque, bueno, implica adentrarse en temas profundos que han tenido mucho, se ha escrito mucho, se ha hablado mucho de esto y tenemos dos especialistas en este tema especialmente dedicadas para conversar con nosotros hoy y bueno, y la verdad que les agradecemos muchísimo, tanto a Marcia Ras como a Piroshka Siuri. Marcia, que es doctoranda de la UBA, investigadora asociada del Museo del Holocausto de Buenos Aires, becaria en varias instituciones especializadas en el exterior, dicta seminarios de grado y posgrado sobre el Holocausto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y con Piroshka, talleres de cine y Holocausto. Y Piroshka Siuri es doctora de Brandeis University, Estados Unidos, docente de varias universidades, investigadora, y se especializa en los usos sociales de la fotografía, la representación de la violencia y lo visual como documento histórico. Es de Hungría y reside en Buenos Aires desde el año 2000, digamos, y dicta con Marcia talleres sobre cine y holocausto. Así que bueno, les agradecemos mucho con Quique, que también está ahí acompañándonos. Eh, y todos quienes estamos aquí presentes, poder compartir este momento. Así que bueno, gracias y bienvenidas tanto Marcia como Piroshka. Eh, bueno, al contrario, muchas gracias Gustavo por la invitación para estar acá y Enrique, y bueno, y a todos los presentes que nos acompañan esta noche. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que bueno, desde nuestros puntos de vista complementarios, bueno, tengamos una conversación que les valga la pena de pasar ese rato con nosotros. No cabe duda que va a ser así. Eh, la idea es, primero vamos a tener una conversación, digamos, un diálogo con Marcia y Piroshka, con algunas preguntas que estuvimos pensando con Quique, y luego, bueno, a medida que vaya desarrollándose el diálogo, la idea es que puedan presentar preguntas o dudas o comentarios y demás a través del chat, ¿no? A su vez vamos a estar acompañados por una selección de determinada cantidad de películas, de imágenes de películas, que no intenta ser representativa ni abarcativa, pero que nos han presentado Marcia y Piroshka, que no van a reflejar lo que esté diciendo en ese momento cada uno, sino que va a estar de alguna manera a modo de complemento ilustrativo, figurativo de la conversación que vamos teniendo de manera general, ¿no? De manera que, bueno, la idea es esta, y vamos a empezar con una pregunta, digamos, de tipo general, ¿no? Antes de hablar del cine, por ahí es importante decir, digamos, se ha hablado del tema mucho de la historia y de la memoria, ¿no? Y que es diferente la historia de la memoria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, si la hay, entre historia y memoria? Bueno, esta me parece que me toca a mí como historiadora, perdón, Piro, la que viene, te la paso. Son dos cosas diferentes. La historia es un estudio que pretende ser científico, que no siempre lo es, porque hay buenos y malos historiadores, pero bueno, de alguna forma debería estar basado sobre pruebas y ajustado a tratar de descubrir la verdad de lo que sucedió. Eso sería muy brevemente lo que constituye la historia, que es algo externo de los historiadores o de todos nosotros, pero que se tratan de aproximar a el pasado con determinadas herramientas. Mientras que la memoria tiende a ser algo mucho más subjetivo, más maleable, que tiene que ver con lo que todas las personas elegimos recordar
y olvidar de algunos acontecimientos va evolucionando con el tiempo, según las perspectivas del presente. Hay un montón de otras consideraciones que entran, y además, así como no existe una historia, tampoco existe una memoria, ¿no? También hay memorias de grupos nacionales, de grupos étnicos, de grupos sociales, o sea que desde luego no hay ni una historia ni una memoria, pero son dos conceptos diferentes. Bueno, por ahí para agregar una cosita ya, hablando, bueno, anticipando un poco el cine. A ver, ambas cosas, tanto la construcción de la memoria como la construcción de los relatos históricos se basan en fuentes escritas, en fuentes visuales, y me parece que vale la pena destacar que los mismos documentos, sean escritos o sean visuales, pueden servir para ambas. Y bueno, cumplen distintas funciones, pero vamos a reencontrarnos tanto en la construcción de la memoria como en la historia, muchas veces con las mismas imágenes, con los mismos documentos. ¿En el cine se refleja la historia o la memoria, o ambas cosas? Qué pregunta difícil. A ver, no sé si querés empezar vos, Piro, ¿lista? Bueno, a ver, bueno, acabo de mencionar que, bueno, que los mismos documentos, las mismas fuentes pueden dar pie a distintas representaciones. Bueno, en el cine me parece que no, digamos, necesitamos distinguir entre distintos géneros cinematográficos, porque lo que es la cine de ficción, bueno, obviamente va a tener más que ver con, o va a estar más cerca de la memoria, o por lo menos una ficción por ahí a partir de una memoria, mientras el género documental en muchos casos, de hecho, tiene pretensiones de investigación histórica. Entonces, me parece que hace falta distinguir los distintos géneros para poder hablar sobre eso. Es cierto que el cine de ficción, bueno, va a estar más cerca de lo que es la memoria. Sí, además me parece que es interesante destacar que lo que hay siempre es una mediación, ¿no? O sea, el pasado es algo separado de nosotros, distinto de nosotros, al que el historiador se aproxima de una forma y en todo caso lo representa generalmente por medio de un discurso escrito, por medio del lenguaje. Mientras que todo lo que tenga que ver con imágenes, obviamente trata de volver a ese pasado y de representarlo, pero por medio de imágenes. Es decir, son dos formas distintas de aproximarse a lo que pasó, ¿no? Y de tratar de explicarlo y de narrarlo y de escribirlo. Recién hablabas, Piroshka, del tema del documental y la ficción, ¿no? Y es como que son dos formas narrativas muy, muy distintas que han atravesado el mundo del cine. ¿Y cuál sería, digamos, si uno puede decir que uno ha tenido más peso que otro, digamos, o ha tenido distintos objetivos o distintos públicos? ¿Qué pasa No, esto de la a relación ver, entre el documental y la ficción? A ver, tal como mencionó Marcia, bueno, estamos hablando siempre de representaciones, no hay inmediatez entre una realidad histórica y lo que se narra en el cine. Ahora, obviamente, digamos, hay distintas intenciones, distintos objetivos en los distintos tipos de cine, y se dirigen a distintos públicos, incluso con herramientas muy distintas. Entonces, bueno, lo que es la cine de ficción obviamente tiene un público mucho mayor, mucho más amplio, pero el cine documental, bueno, encuentra su lugar y su peso, si queremos decir, dentro de eso, más del lado del testimonio. Testimonio
que sigue siendo una narración, pero dar testimonio y testimonios específicos en lo posible sobre hechos. Estaba pensando recién, ¿no? Con el tema del documental y también de la ficción, y que a veces los usos, como decías recién, Piroshka, ¿no? Que también ha habido en algún momento cierta pedagogización, ¿no? Del cine, como tomarlo como un instrumento, a lo mejor, ¿no? Casi utilitario para, ¿no? Y que también eso ha hecho que cierta experiencia, la experiencia cinematográfica o de las imágenes en sí misma, puedan perder peso frente a ese uso didáctico, ¿no? Esa pedagogización o cierto, no sé qué opinan de esto. Yo creo que hay que ser muy respetuosos de cada uno de los campos, ¿no? Una película no es una clase de historia, y una clase de historia no es una película, y un documental, no, o sea, no reemplaza al libro, o sea, son todas distintas formas y todas legítimas y válidas de aproximarse al pasado. No sé, creo que fue Picasso que decía que el arte es una gran mentira que nos acerca a la verdad. Es decir, que muchas veces una película de ficción sobre el Holocausto puede representar, por medio de una metáfora, algunas situaciones bastante, o sea, son bastante eficaces en la representación y no necesariamente son históricas. Entonces, bueno, este es un tema que, así como hay otras que son ficcionales y no serían eficaces, ¿no? Pero son todas distintas formas de abordar el pasado y tratar de entenderlo, de recuperarlo, de explicarlo, incluso de conocer. Bueno, respecto a eso, por ahí agregaría una cuestión más. Es relativa reciente que el cine y en general las imágenes se empiecen a tomarse como herramientas pedagógicas. Eso es algo para destacar. Y hay toda una cuestión respecto a cómo desarrollar una metodología para usarlas. Y por ahí un aspecto para destacar concretamente con eso, bueno, sí, son narraciones de distintos tipos sobre un pasado, pero al mismo tiempo también es posible analizar cómo se hace esa narración, porque esas narraciones también son sociohistóricamente situadas. Quiere decir que en distintos momentos y con distintas intenciones, etcétera, se van a producir distintas narraciones. Entonces, ahí me parece que tenemos dos capas de posible análisis, una que tiene que ver con aquella realidad histórica y la otra tiene que ver con cómo desde un momento concreto se mira ese pasado. Claro, Perdón, y no solo es el momento, sino también el artista o el realizador, el que no está también la subjetividad del que hace la producción, o sea que hay multiplicidad de factores que determinan cómo termina siendo una producción cinematográfica. Sí, y hay un tema que ya un poco empezaron a hablar de esto, ¿no? Y me gustaría poder desarrollarlo un poquito más, que es, bueno, un poco, porque no es que siempre se habló y no en el cine, cuándo comenzó el cine a contar la Shoah, ¿no? Y también por qué, y cuándo, digamos, y si hubo una evolución en esto, ¿no? Si se habló de una manera determinada del cine, contó de una manera determinada en un momento, y después empezó a contarla de otra, los modos de narrar, la Shoah fueron cambiando, bueno, un poquito de esto quería saber. No sé. No sé, ¿querés empezar vos? Bueno, digo un par de cositas. Bueno, estamos hablando de la representación de la Shoah, pero la Shoah se puede representar desde aspectos muy, muy distintos. Estamos hablando de las atrocidades nacionalsocialistas en general.
estamos hablando de las matanzas y evidencia de las matanzas concretas, estamos hablando del desplazamiento de las personas, estamos hablando de los juicios que se llevaron adelante, estamos hablando del trauma causado en los sobrevivientes. Son distintos aspectos que en cierto sentido empiezan a representarse en distintos momentos y en parte según la evolución de la memoria sobre la Shoah. Entonces, ya desde ese punto de vista, me parece que hay que distinguir. De todos modos, ya durante la Segunda Guerra Mundial hay intentos cinematográficos para capturar algunos aspectos y obviamente en ese momento no estaba todo conocido, no existían los documentos a los cuales tenemos acceso hoy. Entonces, en ese sentido, digamos, la representación tenía sus limitaciones. Y para mencionar una cosa más, y obviamente las estrategias narrativas también van evolucionando con el tiempo. Y no solamente estoy hablando del lenguaje cinematográfico, más bien el concepto de lo que es un documental también va cambiando con el tiempo. Si los documentales se ensamblan con lo ficcional, entonces sí, hay una cuestión, digamos, hay una evolución muy rica en ese sentido. No, sí, me gustaría decir que obviamente como también evolución, si nosotros pensamos que el Holocausto empezó en enero de 1933 con la llegada de Hitler al poder, por supuesto que hay representaciones del Holocausto muy tempranas en críticas al régimen nacionalsocialista, la situación de los refugiados, de los ¿no? encarcelados en campos de concentración, es decir, eso aparece en el cine. Ahora, ya una vez cuando estalla la guerra, en el cine europeo, yo me atrevo a decir que prácticamente no hay representaciones, pero tiene que ver con el estado de guerra, entonces uno tendría que limitarse a lo que está pasando en Estados Unidos. Pero ahí tenemos otra complicación, que es en general se trata de emigrados europeos produciendo películas en Estados Unidos, es decir, que hay un montón de considerandos que, es decir, hay muchas películas que reflejan la situación de los judíos en Alemania, pero tal vez no tanto la situación durante la guerra de los judíos en el este. Digamos que eso es algo que va a aparecer ya una vez terminada la guerra, que también se va a tener más conocimiento y más libertad para filmar que durante la guerra. Cuando hablaban de durante la guerra, y ya, digamos, entrando en el núcleo a lo mejor del nazismo mismo, me acordaba del cine de Leni Riefenstahl también, ¿no? De alguna manera desde el riñón del nazismo, ¿no? ¿Cómo perciben esa mirada, digamos? Porque ahí hay otra perspectiva, ¿no? Desde adentro y desde subjetiva, por llamarlo así, ¿no? De la propia subjetividad del nazismo como mecanismo comunicacional. Bueno, eso sería creo que, a ver si Piro está de acuerdo conmigo, ¿no? Cine de propaganda nazi, ¿no? Sí, que desde luego hay algunas películas que se filmaron en el Tercer Reich sobre películas antisemitas, como Judíos Sus, como Los Rothschild, pero esas no son películas, no sé si nos animamos a decir que son cine del Holocausto. Tal vez sí, tal vez no, no sé. Habría que, lo dijo a Piroshka, la especialista de cine, que lo defina. No, pero, a ver, depende de cómo, digamos, tan ampliamente definimos la representación, porque en cierto sentido, al representar ciertas mentalidades, y bueno, uno de los ejemplos por ahí más extremos en ese sentido es el judío eterno, pero también tenemos grabaciones, digamos, algunas películas, algunas no concluidas, sobre campos de concentración que produjo el mismo régimen nacionalsocialista. Entonces, si consideramos una definición amplia, sí sirven para
hablar sobre el Holocausto y digamos, la Shoah a través de esas producciones. Yo quería traer acá a un autor que, bueno, ustedes han leído y que probablemente muchos acá han leído, que es Didi Huberman, ¿no? Que es un gran historiador del tema del cine y la educación y el Holocausto y demás. Y ahí él tiene un texto que se llama Imágenes pese a todo, y que él, bueno, él tiene como de ese libro, de alguna manera subyace una pregunta que tiene que ver si en este caso la imagen o la fotografía puede mostrar lo inimaginable, ¿no? Y es una pregunta interesante que dejo acá picando a partir de Didi Huberman, ¿no? Piroshka. Bueno, ahí me parece que en realidad hay dos preguntas, si puede representar y por otro lado, si vale la pena representar. A ver, nada reemplaza digamos, la experiencia, digamos, y la fotografía como representación, bueno, obviamente tiene sus límites. Entonces, hagamos como hagamos, la fotografía va a producir una representación dentro de esos límites. No sé si podemos estar hablando sobre representar sobre lo inimaginable. Sí, por ahí podemos utilizar o podría pensar en otro término de representar lo que no se debería representar. Bueno, y ahí me parece que hay otra cuestión que llega a colación. ¿Para qué hacer imágenes sobre el Holocausto? ¿Para qué hacer, por ejemplo, aquellas imágenes, bueno, están incluso en el día de hoy, están surgiendo nuevos pequeños corpus de imágenes de varios campos? ¿Quiénes los representan y para qué los representan? Desde mi punto de vista, bueno, hay una cuestión de ética. Si no se representa, aún ese registro se pierde. Entonces, quien está en posición de representar, para mí, para alguien que después puede tomar esas imágenes y ver algo a través de esas imágenes sobre los hechos concretos, para mí es absolutamente fundamental que esas imágenes que existan, pero sí hay, digamos, otro aspecto de la cuestión ética, que ciertas personas, estoy hablando por ejemplo fotoperiodistas, consideran que ciertas situaciones por una cuestión de dignidad humana no se deberían representar. Entonces es un tema complejo. Perdón, quería agregar algo. Yo creo que en el nivel de el contenido de las imágenes, en la inmediata posguerra se cruzaron un montón de límites que hasta antes, ¿no? Muchas personas no habían, o sea, no muchas personas, no se tendían a tomar imágenes porque no habían sucedido los hechos que, pensando en lo que fueron las imágenes en Bergen-Belsen y en la liberación de los campos, es decir, atrocidades que realmente sorprendieron a las personas que lo vieron por primera vez porque nunca habían visto algo parecido, y en ese sentido nosotros hemos perdido esa capacidad de asombro porque ya nacimos acostumbrados a la exposición a estas imágenes. Ahora, aún las imágenes más tremendas, como por ejemplo esta, no sé si concretamente esta, pero digamos estas pilas de cadáveres y las topadoras, enterrándolos en fosas colectivas de centenares, son cosas atroces, pero eso tampoco nos permite, o sea, hay un montón de experiencias, como dice Piro, de esa situación, como puede ser el olor, como puede ser, no sé, lo que la cámara no muestra, ¿no? Estar inmerso en ese entorno,
que de ninguna manera, es decir, la imagen puede representar la totalidad, ni puede reemplazar, puede sí mostrar una parte de lo que pasó, pero nunca el todo. Claro, estamos hablando de los límites, ¿no? de la representación, ahí, ¿no? Cuáles son los límites de la representación de la Shoah, y ahí hay como una pregunta, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles son los límites que tiene, si los tiene, la representación del horror, ¿no? Si hay límites para representar el horror. Bueno, Empezar. empiezo. Bueno, yo como historiadora te digo que no hay límites, porque el límite es si sucedió o no sucedió. Es decir, no hay un límite, al contrario, el imperativo ético, digamos, del historiador es no ocultar, sino dejar registro y digamos, que se sepa, digamos, qué fue lo que sucedió. Es decir, que en ese caso no hay un límite, no hay una cuestión de buen gusto involucrada en el relato histórico. También, si yo pienso en las imágenes documentales, sobre todo que se filmaron en la inmediata posguerra, por ejemplo, la liberación de los campos y qué sé yo, no había ninguna, al contrario, lo que había era un deseo de mostrar, de exhibir, de que se supiese, ¿no? Ese era el imperativo. Después el cine, y antes de darle la palabra a Piro, que entiende mucho más de cine que yo, siempre hay como una finalidad estética o un objetivo está mediado por consideraciones estéticas, que yo creo que ahí los límites no sé, no es que no se hayan roto los tabúes, porque el cine cada vez se ha vuelto más explícito de alguna forma, pero no creo que estas películas que estamos viendo ahora, que son las primeras del género, son mucho menos explícitas que las imágenes documentales, por ejemplo. Bueno, respecto a los límites de representación, bueno, creo que el límite, digamos, más evidente pasa por el cuerpo humano. Entonces, no tenemos problemas ver la devastación material. Eso no nos representa digamos, una barrera o un punto de no pasar. Es la integridad del cuerpo humano, el cuerpo humano destrozado, violado, etcétera, que choca esos límites. Pero tal como mencionaba Marcia, con la liberación de los campos hubo una conciencia y una ética, digamos, un imperativo ético e histórico para justamente recabar información, recabar documentos sobre eso para las futuras generaciones y también para los juicios que ya se estaban gestando en ese momento. Pero por ahí hay dos preguntas más. Una es que, bueno, hay un límite de las personas que representan, digamos, hay una subjetividad que representa. Entonces ahí sí, muchas veces encontramos con límites personales que, digamos, sean fotógrafos, cinematógrafos, no son capaces de representar. Y representar cómo, porque ahí entra la cuestión estética. Si es ético representar en términos estéticos el horror, y si lo hacemos, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? La representación estética va a traer conmoción o va a traer un distanciamiento de ese hecho. Entonces ahí se juntan varias cuestiones. Ahí a lo que vos estás diciendo me trae también una pregunta, ¿no? Y que tiene que ver con el tema del humor, ¿no? Ha habido muchas discusiones sobre si puede haber un tratamiento del Holocausto a través del humor, ¿no? Y hubo muchas películas
también que lo trataron de manera humorística. ¿Qué piensan al respecto? Marcia. ¿Qué es cuál es la del tren, el último tren? Yo creo que ha habido, la que ha sido muy criticada, seguro es La vida es bella, muy criticada, no así como otras que tienen sobre todo momentos o toques humorísticos, pero que no han sido tan criticadas. En el caso de La vida es bella es una película muy controvertida, pero además tiene un montón de problemas, que es también, es un relato ficcional, pero además es un relato ficcional sobre una situación que no sucedió durante el Holocausto. Es decir, en Auschwitz no había niños, sí, llegaban y eran gaseados al llegar, es decir, no existía esta posibilidad de supervivencia y de engaño, ¿no? De protección de los padres a los hijos, o sea, yo creo que también eso provocó, la palabra sería seguramente escándalo, ¿no? Pero también podría ser, y ahora le cedo la palabra a Piro, porque hay como temas o lugares que están muy sacralizados en la memoria y que de pronto que el cine transgreda alguno de estos tabúes o alguno de estos límites, provoca es una reacción muy fuerte sobre la representación. Pero hay otras películas que tienen tono de comedia que no han despertado este rechazo. El tren de la vida está comentando acá. El tren de la vida, claro, es la que no me salía el título. El tren de la vida es claramente humorística y no ha causado escándalo. Bueno, el aspecto transgresor del humor al mismo tiempo también, bueno, puede ser, digamos, puede traer alivio. Entonces, en ese sentido, un alivio y una posibilidad de encarar situaciones que parecen demasiado trágicas, demasiado pesadas para acercarse. Entonces, por ese lado, me parece que, digamos, hay una ventaja, digamos, hay algo que debemos reconocerle al humor. Y bueno, sabemos que entre las primeras películas también hubo algunas que tomaron un tono más cómico. Una de ellas es Ser o no ser. También Unsere Kinder también tiene algunos aspectos de humor. Entonces, bueno, depende de cómo y depende desde dónde también. Y más allá de lo que tenga que ver con las imprecisiones históricas. Voy a mechar algunas preguntas que hay en el público, así vamos intercalando. Bueno, Sergio Garfinkel dice: el cine es una representación artística, sea real o de ficción, de imágenes y textos, de una historia y forma parte de lo simbólico de la memoria de cada ser humano, en cuanto a cómo llega y se manifiesta. Soy actor de cine y teatro de larga trayectoria independiente. Y Marcelo Sobol Marc dice: hola, buenas noches. Pregunta para Marcia: ¿se supo algo más de Meir Berliner? Ya que me interesó mucho lo que habías publicado. Gracias y saludos para todos. Ay, bueno, gracias por interesarte por la historia de Meir Berliner, que no tiene que ver con el tema que nos convoca hoy acá, pero es la historia del argentino más extraordinario en el Holocausto, que es un resistente argentino, el que mató al único alemán que murió en Treblinka fue Meir Berliner. Y sí, yo sigo intentando saber quién fue Meir Berliner en Argentina. No tuvo nada que ver con Max Berliner, para los que son actores. Es decir, tiene que haber sido de otra familia Berliner polaca que vino a la Argentina, que no he podido identificar, así que agradezco cualquiera que me ayude en mi tarea de encontrar quién fue, saber quién fue. Hay una pregunta y de Nathan Sonis, que pregunta: ¿qué opinan del género
como de Quentin Tarantino en Bastardos sin Gloria. ¿Cuál sería su género? También ahí hay un relato histórico, no histórico, falso. ¿Es cine de Shoah? Pero, bueno, yo puedo decir, a ver, yo creo que eso es claramente, exclusivamente ficción, ¿no? Y que es legítimo para el cine. Es decir, si vamos a pensar, el peor villano que seguramente que pueda haber en el cine es un nazi. Bueno, y si después lo queremos juntar con vampiros, pues, ¿no? También hay películas de nazis que son vampiros o zombies, o, ¿no? Digamos, hay cualquier combinación de estas, que son como recreaciones modernas, inevitables. Yo no sé si son legítimas o no, pero sé que suceden, ¿no? Que tienen su público, y yo no sé si son cine del Holocausto o no. Yo sé que en nuestros talleres no las vemos ni las discutimos con Piro, pero bueno, no sé si son cine del Holocausto. Bueno, por ahí a eso agregaría que, bueno, tal como dice Marcia, bueno, son cosas que sí se producen, por lo tanto existen como artefactos culturales y por lo tanto, digamos, merecen ser considerados en cuanto a lo que es el imaginario respecto al Holocausto. Y bueno, tal como dijimos que algunas aproximaciones estéticas pueden dar como herramientas o pueden facilitar acercarse a un tema. Y en ese caso, qué sé yo, damos la ficción y damos lo contrafactual, los aspectos contrafactuales pueden cumplir funciones psicológicas directamente para el público. Entonces, en ese sentido, bueno, no es cine sobre la Shoah digamos, estrictamente, pero sí tiene mucho que ver con el imaginario y tiene su función simbólica en la sociedad. Bueno, acá Abraham Silverman, que es un gran investigador también de De temas cine, claro. de Lo cine, conocemos muy ¿va? bien. Sí, hola Abraham. Hola. Y, y pregunta, ¿les parece que Tren de la Vida pudo no haber escandalizado, pues no mostraba los campos? No lo sé, pero me parece que me atrevo a decir por ahí algo que no sé si es correcto o no, pero es una sensación, que me parece que el Tren de la Vida representa una forma de humor bastante judío, y creo que eso la vuelve aceptable, ¿no? Y creo que es un humor bastante diferente del que se emplea en La vida es bella. Y podría tener que ser, podría tener algo que ver eso en la distinta recepción de las dos, aunque las dos son comedias. Sí, está muy claro el artificio además, ¿no? Ahí, en el humor y además con todo lo que es desde la propuesta inicial y ya aparte de la descripción del shtetl, ¿no? Sí, Ahí sí, hay sí. también Pero hay es alguna como pintura. ¿Mm? desde lo judío, ¿no? Está Claro, claro, ridiculizado los alemanes. claro, Incluso y además se están riendo de los alemanes. O sea, claro. es muy interesante el humor el uso del humor en esa película, Ujú. que es diferente del de La vida es bella. Bien, desde México, Luz Angélica Cid nos dice, recomiendo la película Malena con Mónica Bellucci. Saludos. Gracias. Y Enrique Jesús Samperio dice, ¿qué opinan de la película El hijo de Saúl? Muchas gracias. Y acá tenemos diferencias claras con Piro, pero la voy a dejar a ella primero que hable, porque ella va a decir todo lo bueno de la película y yo le voy a encontrar algún defecto. Dale, Piro. Bueno, más allá de mi obvia parcialidad por el origen de la película, eh,
es una película que tuvo recepción mixta. Desde mi punto de vista, es una película que en cierto sentido inauguró una manera de narrar que es absolutamente innovadora. Innovadora y justamente por esa manera de narrar que no tiene ese guión perfecto, y además realmente nos coloca, nos ubica ahí en el lugar y muestra un punto de vista muy subjetiva. Cosas que para algunos hizo que sea prácticamente insoportable esa representación. Desde el punto de vista, para mí es una gran película. Al tratar de mostrar eso, bueno, después Marcia va a comentar Sí. otras cosas, pero digamos, da una experiencia única, y ahí me baso en algo que comentó Agnes Heller, una filósofa húngara, digamos, muy conocida y conocedora de la representación del Holocausto, que dijo que para ella esa película fue algo inédito, y la dejó con una sensación muy distinta. Decía eso en una reseña que escribió sobre la película, porque mientras otras películas la dejaban, qué sé yo, desconcertada o algo con los hechos que veía, en ese caso, al sentirse ahí en el lugar mismo, no pudo pensar, tenía que estar. Entonces, digamos, le activaba otras respuestas a esa película y a esa situación. Marcia. Bueno, yo creo que los minutos iniciales del hijo de Saúl son extraordinarios, eso que va a la cama, o sea, que uno va viendo lo que ven los ojos de Saúl, eso me pareció que está muy bien. Me parece que es históricamente correcto que había una gran confusión por un montón de motivos diferentes por parte de los judíos al llegar al campo. Todo eso es cierto y la película lo representa adecuadamente. Ahora ahí ya empezamos a llegar a un límite en el cual, digamos, si esto sucedió o no sucedió, en el sentido que los Sonderkommando en Auschwitz lograron organizarse y hacer una resistencia exitosa contra los nazis. Y en la película, por ejemplo, Saúl todavía, o sea, yo siempre digo la misma, que cuando pierde la pólvora que le habían traído los de la resistencia, yo ya perdí toda mi paciencia con Saúl, porque la verdad es que estaban esos mismos que estaban en Auschwitz, que supuestamente la película está tratando de narrar cómo se sentían. De hecho, demostraron por los hechos que tenían una actitud totalmente distinta de la que representa la película. Es decir, que a mí, como soy historiadora, me empezó a molestar bastante no sé, promediada la película, para terminar de algo que me pareció muy interesante al principio, no me gustó para el final. No sé si respondí. Parece que no le hace justicia, justamente, que a pesar de todo el entorno y lo que estaban pasando y lo que, ¿no?, lograron organizarse para volar el crematorio. Y la película muestra algo distinto. ¿Hay alguna película sobre Shoah que les haya molestado la representación en particular? Yo tengo mi corta lista, pero muy vehemente, pero no sé si querés empezar vos, Piro, con alguna. No, sé que es un tema para vos. Yo sí, tengo un problema. A mí hay, bueno, diría, hay algunas que narran, o sea, como
vamos a empezar. Yo no soy la comisaria de las películas que se hacen en este mundo, ¿no? El Holocausto no es de los historiadores, no es de los cinematógrafos, los que hacen películas, no es de los filósofos, no es de los judíos, no es es de todos, ¿no? Pero me parece que hay algunos relatos, algunas representaciones cinematográficas que cruzan algún umbral que a mí no me parece correcto. Por ejemplo, hay películas, ahora después voy a dar los nombres, pero estoy pensando, qué sé yo, en Amén o en Black Book, Libro Negro, donde tenemos al final al nazi de las SS que está más preocupado en salvar judíos que, en el caso de Black Book, que la resistencia, ¿no? en Holanda, o que todos los demás, el héroe de la película es... entonces ahí hay algo que está mal. En Amén, de vuelta a lo mismo. El que está llevando el ciclón B a Auschwitz, ¿no? Ese está representado como un personaje más heroico que las otras personas que aparecen en la película. No estoy hablando ni haciendo una defensa de Pío XII, pero me parece que hay una manipulación muy importante. Podríamos ponernos a decir quién fue que produjo la película. O sea, hay un montón de cosas que sabemos ahora sobre el origen de esta película. Y otra que me parece que es muy reciente, que es Pájaros Pintados, de Jerzy Kosinski, que se estrenó durante la pandemia, pero Jerzy Kosinski, él, sus padres, fueron protegidos y escondidos por una familia polaca todo a lo largo de la guerra, y él escribió una novela que él dice que es autobiográfica, donde su niñez en Polonia es un abuso tras otro por parte de diferentes polacos. Es decir, que no me parece legítimo. Yo no digo que no hayan existido los abusos, digo que poner eso como un relato autobiográfico, cuando la historia no es diferente, de la experiencia de guerra es diferente en el protagonista, me parece que esos son límites que no me gustaría que se hubiesen cruzado. En nuestras charlas previas con Marcia, en un momento surgió el comentario sobre la película, la decisión de Sophie. Ah, sí. Bueno, otra de las que no quiero, pero tuvo bueno. una conversación interesante con Marcia sobre esto, y me gustaría que lo cuentes. Mira. Bueno, yo parece ahora que me pongo todas como las películas que no me gustan del género. Pero bueno, a mí también cuando damos los talleres con Piro no tomamos, por ejemplo, la decisión de Sofía, porque la decisión de Sofía representa, o como el niño del pijama rayas, representan acontecimientos, son ficciones, pero que representan acontecimientos que nunca hubieran sucedido, ¿no? En Auschwitz. En Auschwitz no había niños, ya lo dijimos con las bebidas bellas, ¿no? Que, o sea, llegaban y eran exterminados. Es decir, Sophie nunca hubiese, más allá de que Meryl Streep es una actriz extraordinaria, que la película tiene una calidad cinematográfica buenísima, que tuvo un éxito importante de taquilla, pero la verdad es que nunca hubiese podido elegir salvar a uno de sus hijos, porque a los dos los hubieran asesinado. La única decisión de Sofía hubiese sido si ella se separaba de sus hijos para seguir viviendo, ¿no? Entonces, esa ese dilema que presenta la película no tiene que ver con los dilemas que realmente sucedían durante el Holocausto, ¿no? Lo mismo en Niño de Pijama Rayas, eso de ninguna forma podría haber sucedido, ¿no? Y no sé si ayudan a entender el Holocausto o no, realmente no lo sé. No me toca a mí decirlo, no sé para el público en general. Sé que hay muchos maestros que enseñan el Holocausto con Libro Negro, con El niño del pijama de rayas, con todas estas producciones cinematográficas, pero yo no sé si ayudan o no. Eso no lo sé. Y algunas que sí crees que ayudan, más de las que han, Sí. de las muchas, y que estamos mirando muchas acá en la presentación que ustedes armaron y que estaba proyectando Quique.
¿Que ayudan para quién? ¿Para niños? ¿Para el colegio, digamos? Yo seguro. No, para la construcción de una memoria activa, ¿no? ¿Querés responder vos? ¿Tiro alguna? Sí, a ver, a ver, desde distintos aspectos, me parece que hay películas que realmente destacan. No hemos mencionado todavía, por ejemplo, El Prestamista, que es una película contundente y toma el tema del trauma para el sobreviviente. ¿Qué se hace con eso? Entonces, y eso es un tema obviamente muy, muy importante, porque bueno, están los testimonios de los sobrevivientes, pero ¿cuál es realmente, cómo son las subjetividades y además, cómo son aquellas subjetividades que no quieren o no pueden dar testimonio sobre eso? Entonces, es una película que a través justamente de ese silencio que representa y sufrimiento que representa ese personaje, me parece que toma un lugar interesante para hablar sobre eso. Después hay otras películas, bueno, que tienen que ver con bueno, la representación estética versus, digamos, cuál es el lugar de la representación estética. Hay personas que se oponen mucho a una representación estética, pero para mí, por ejemplo, en ese sentido, una de las películas más destacadas es El incinerador de cadáveres, que es una película absolutamente exquisita visualmente y justamente a través de ese, digamos, logra utilizar esa estética, no de manera gratuita, más bien para hablar sobre el horror de las raíces de un exterminio. Entonces, hay muchos aspectos distintos y por ahí menciono una más que para mí destaca por otra cuestión y digamos, tiene su valor didáctico, que es 1945, que es una película que sale de las narraciones a las cuales estamos acostumbradas, en el sentido que da una narración desde afuera de la comunidad judía. Y eso es, creo que una perspectiva que no se ha recuperado lo suficientemente y en algunos lados, cuando sé, por ejemplo, de Hungría digamos, hubo un proyecto concretamente que se recolecte la memoria sobre el holocausto, sobre la persecución, pero no solamente de la comunidad judía, más bien de toda la comunidad. Entonces ahí surgen otros aspectos y otras miradas que enriquecen contar esas historias. Justo aquí que te había preguntado justamente esto sobre 1945, así que te anticipaste a la pregunta Bueno. que hizo Quique por el chat. Abraham Silverman aporta, dice, creo que la decisión y el niño deforman la mirada sobre la Shoah, o sea que hay una coincidencia en esto. Y también, bueno, en algún momento charlamos también sobre lo que fue la masacre de Yevavne, ¿no? Y el tema, también hubo una película y fue un debate muy grande y que creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta mirada. En un momento, en nuestra charla, también hablando de Polonia y demás, Marcia nos decía, bueno, el holocausto o el nazismo no nos sucedió solo a los judíos, ¿no? Me quedó un poco impactada esa expresión que dijiste, Marcia, en esta charla que tuvimos previa. Ojalá, perdón, voy a decir una cosa, ojalá solo los nazis hubieran sido brutales solamente contra los judíos, porque mataron a millones de civiles por distintos motivos, pero
obviamente que los judíos tuvieron el triste privilegio de ser los únicos que estaban marcados para su exterminio total, pero también mataron a más de 4 millones de prisioneros de guerra soviéticos y civiles, o eran soldados desarmados, 3 millones de polacos no judíos, bueno, y así podría empezar a enumerar millones de personas para llegar a cifras, qué sé yo, por ejemplo, solo para ver esto antes de ir a Jedwabne, pero una película como Venga y Vea, que es maravillosa, donde de alguna forma es maravillosa desde lo estético, realmente de una forma poderosísima, donde sin embargo uno ve claramente ahí como de alguna forma, aunque es una película de propaganda soviética, donde de alguna forma las víctimas judías están invisibilizadas, pero están invisibilizadas dentro de masacres de civiles a mansalva, ¿no? Es decir, que no, ahí claramente vemos que los alemanes no solo mataban a judíos y que si eran despreciables para ellos racialmente como los bielorrusos, tenían el mismo final, ¿no? Que no hacía falta ni siquiera ser judío para que te exterminaran. Con respecto a el tema de Jedwabne, es un tema de debate dentro de la historiografía, y creo que la película, que es una película bien hecha, de buena factura, ha tomado una parte de la biblioteca de la historiografía para representar los hechos. Sí. Disculpame, Marcia, por ahí hacer un mínimo renglón de lo que fue Masacre de Jedwabne, por las dudas que alguno no lo recuerde. Que fue, bueno, una masacre de una aldea, una pequeña aldea polaca, donde los mismos vecinos incendiaron a los judíos, ¿no? En un pequeño pueblo, o sea que prácticamente convivían todo el tiempo y se conocían todos, pero bueno, era la llegada del nazismo, la llegada de los nazis, los alemanes, y eso transformó esas relaciones íntimas en un pequeño pueblo, y bueno, fue todo un tema en Polonia, y además, bueno, se conoció y alguna película sobre esto, y a partir de ahí está este punto, ¿no? Este intercambio, ¿no? Claro, acá hay, y ya para ver, volviendo un minuto al tema de historia y memoria, esta distinción entre polacos y judíos es algo que hacían los alemanes, porque antes de la invasión alemana eran todos polacos viviendo ahí. O sea, podía haber diferencias, sí, había ucranianos, polacos, judíos, ¿no? Incluso alemanes, pero digamos que eran todos ciudadanos polacos, ¿no? En el mismo territorio. Son los alemanes los que claramente se empiezan a dar un estatuto diferente a cada uno de ellos. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado de no estar reproduciendo incluso categorías nazis de nuestra forma de, cuando hablamos de los hechos, ¿no? Eso por un lado. Y después, lo que claramente está ausente, tanto del libro sobre el que se basa Jedwabne, que es el libro de Jan Gross, como de la película, es algo que está comprobado históricamente, absolutamente, que es la instigación alemana en la matanza. Es decir, que esto no es que un día los polacos, o algunos polacos, decidieron asesinar a sus vecinos judíos, sino que vinieron los alemanes, los instigaron y les prometieron una recompensa si lo hacían, lo cual no quita la matanza de ninguna manera, pero no la hace resultado de una intención de algunos polacos de ese pueblo. Es un punto interesante, ¿no? Para todos los que, porque fue un tema muy, muy fuerte, digamos, y bueno, y también en esto hubo como todas unas tendencias de discusión, un poco también por ese libro que hubo de Jan Gross, claro. De Jan Gross, y creo que originalmente también con el tema de la representación, digamos, las responsabilidades de las personas comunes, ¿no? Que un poco fue con ese bestseller de Goldhagen, digamos, y que generó también, bueno, polémica porque fue
un bestseller, justamente. Entonces, y todo lo que eso implica. Y después, bueno, no podemos dejar de nombrar, me parece, o de abordar a Claude Lanzmann, ¿no? Me parece. Que también, bueno, casi como una de las grandes representaciones, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto con Shoah? Marcia. Bueno, primero que sí, Shoah marcó, hay varias películas paradigmáticas en el género, ¿no? Y Shoah desde luego fue una de las películas paradigmáticas y marcó un antes y un después. Ahora, Shoah, más allá de ser una obra maestra y importantísima, yo creo que está más en el género documental que de película, ¿no? Lo que eso es digamos, lo que trata de hacer, lo hace muy eficazmente Lanzmann, es qué sé yo, llevar a un sobreviviente de Belzec para que él nos cuente ante la cámara, ¿no?, qué era Belzec, ¿no?, entre medio de las ruinas o lo que los alemanes destruyeron para no dejar rastros, ¿no? Y entonces donde no hay nada o donde hay un bosque, él dice acá estaba tal cosa, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la narrativo y de la representación tiene una eficacia increíble, pero bueno, eso era también posible hacerlo en un momento donde había más sobrevivientes, bueno, y además fue muy innovador en esta forma de usar el testimonio para representar el Holocausto por medio de la palabra, del relato, de la narración del testigo, ¿no? Tenemos algunos comentarios más. Jorge Marcipar dice una película que ayuda a reflexionar, creo que es Juicio a Dios. Luego Abraham nuevamente dice el contrapeso de Jedwabne es el número de polacos que fueron distinguidos como justos de la humanidad. Digamos, vale decirlo a esto, ¿no? Y bueno, y Hilda Feldman saluda y agradece mucho, se tiene que retirar, dice. Yo tengo la memoria de chico, ¿no? Sentarme con mi familia a mirar casi como algo ritual la película o la serie Holocausto, ¿no? Yo tengo esa memoria, por lo menos en la Argentina, creo que fue en el año, si no me equivoco, 76, 78, ¿no? Me parece que fue, no me acuerdo exacto, pero la tengo, digamos, como un momento, por lo menos en Argentina, o sea, como que fue la primera que apareció para un gran público, me parece a mí, por ahí ustedes me van a desmentir, ¿no? Como que por lo menos todo el mundo estaba mirándola en un momento que no se miraba tantas películas de Shoah. Díganme si es una solamente desde luego, perspectiva mía, tal vez que tuve en mi pequeño lugar en el mundo, o si fue así. Desde luego, sí, dale, Piro. No, simplemente una cosa. Eso lo que menciona Gustavo, me parece que es un aspecto muy importante, es el ritual. Digamos, el ritual de participación, de ser testigo en cierto sentido de esas historias contadas en un momento histórico particular y además hechos para un público amplio. Digamos, la serialización además ayudaba a eso que en cierto sentido se convierta en ese ritual en cierto sentido comunitario incluso que sea la familia. Sí, eso es lo que sentía yo, por lo menos. No, en muchas partes del mundo está, así como también, qué sé yo, la lista de Schindler también tuvo un impacto, no es distinto porque Holocausto
al ser una serie televisiva, ¿no? Es como que nos llevaba al living, ¿no? A la cotidianeidad de alguna forma, la historia del Holocausto desde, ¿no? la ventanita de la televisión. Ahora, después hubo otras grandes miniseries que, en mi humilde opinión, son de una calidad mucho mayor. Una es Winds of War y la otra es War and Remembrance, que tuvieron una audiencia más importante, presupuestos mucho más importantes, pero claro, no fueron la primera, ¿no? Entonces no marcaron, ¿no? En el público, no dejaron la misma impronta, pero que fueron, entiendo yo, de mayor calidad narrativa. Ahí ya está Meryl Streep y bueno, hay montones de otros actores en esta película. Voy a seguir leyendo. Bueno, Abraham Silverman dice: para Lanzmann, Shoah es la única representación válida Sí. de la Shoah, pues es narrada por el sobreviviente y quien fue el único testigo. Bueno, a ver, quiero agregar una cosita. Es totalmente cierto lo que dice Abraham, pero bueno, a mí me parece que es como una arrogancia importante, porque también está la cámara de Lanzmann, ¿no? Detrás, o sea, si sería la única forma de mostrar el Holocausto es como la quiere contar Lanzmann. Pero eso me parece que, ya lo dije, el Holocausto no es solo ni siquiera solo de los sobrevivientes, ¿no? Por supuesto que ellos tienen una verdad y un conocimiento y una experiencia que nadie puede tener, pero también otras personas, ¿no? Desde otros saberes y desde otros lugares también pueden, ¿no? Aproximarse al acontecimiento. Si no, qué sé yo, ¿no? Sé que Lanzmann reclamó que era la única forma de narrar y que que Shoah era más verdadera que la historia, ¿no? Porque esto tiene que ver con un conflicto, una tensión entre el relato del sobreviviente y el relato histórico, que no es lo que nos ocupa hoy, pero que existe, ¿no? Bueno, y en cuanto a eso, digamos, como lo mencioné Marcia, digamos, sobre cualquier hecho histórico, creo que ambas desde nuestras distintas nuestras distintas aproximaciones, la pluralidad de los puntos de vista es absolutamente fundamental. Entonces, negar eso es para nosotros, creo que para ambas es muy problemático. Bueno, Mirta Lubel dice: yo estuve en Yedvavne, mis abuelos paternos eran de allá, los quemaron en un granero, vi también la película, dice Mirta. Y por otro lado, había un mensaje. Perdón, ¿puedo decir una cosa? Mirta, seguro es cierto. Yo no estoy negando que no haya sucedido la matanza. Lo que estoy tratando de decir que el contexto y la ejecución de la matanza fue algo más complejo que unos polacos quemaron a sus vecinos judíos. Eso es lo único que quería agregar, que como historiadores tenemos la obligación de que se sepa la verdad y que se diga la verdad, nada más, ¿no? Y seguramente no, bueno, es más parecido a lo que pasó, nada más. Había un mensaje. Sí, Baviar, ay, justo. Es nuestro trauma con Piro encontrar buen material sobre Baviar. Sí, ¿Sobre? sobre Baviar. Estamos teniendo en cuenta el contexto actual, bueno, dijimos que es una oportunidad para explorar, bueno, teniendo en cuenta las atribuciones sobre los nazistas, etcétera, que sería bueno volver. Y bueno, sorprendentemente hay relativamente pocas películas, y de las que sabemos que hay, bueno, tuvimos problemas con encontrar una en particular, y bueno,
pero estamos ahí. La que sabemos que hay una documental de Sergei Loznitsa que salió el año pasado, que es, bueno, se basa en filmaciones de la época. Digamos, Loznitsa trabaja de una manera muy particular, entonces esa definitivamente valdría la pena, y no solamente sobre, digamos, el contexto, también sobre el juicio que se hizo respecto a eso. Y después hay una que estamos buscando, que sabemos que existe, que es La familia Taras, y es inconseguible. Entonces ahí, bueno, si alguien sabe cómo conseguirla, No, la por película favor. son los Tenemos el subtítulos. video, no tenemos los subtítulos, No, pero después hay, sí. no, perdón, hay una película alemana muy mala del 2003, me van a perdonar, pero es prácticamente ridículo la trama. Y volviendo a War and Remembrance, hay una buena representación en el episodio 7 de War and Remembrance de la matanza de Babi Yar. Y después hay alguna otra cosa que no hemos podido conseguir para ver. De todos modos, es llamativo que haya pocas representaciones sobre eso. Y ahí, bueno, no sé qué piensa Marcia sobre eso, pero una posibilidad tiene que ver con la perspectiva soviética sobre lo que era la guerra, donde algo que pasó bastante en otros países comunistas, donde la lucha contra el nazismo, en eso, como en cierto sentido, se perdía la representación de la Shoah como matanza específica. Sí, no sé, en la película que vos mencionaste, el 45 soviética, Piro, hay unos 10, 15 minutos, por lo que yo estuve viendo sin Sí. entender, pero bueno, cuando llegamos a Babi Yar se entienden las imágenes sin subtitulado, pero bueno, dentro de una película de 2 horas sobre un montón de otras cosas, y está en el medio, es decir, no es el final como uno esperaría de una película sobre Babi Yar, sino que es uno de los tantos episodios dentro de la película. Pero tiene que ver con una narrativa soviética ¿no? que ya lo dijimos, ¿no? que invisibiliza de alguna forma la persecución judía y los convierte a todos en soviéticos, ¿no? Sería al revés, digamos, de lo que decías vos hoy. Y en el caso de Babi Yar, bueno, es que esta es una película, mira, justamente, yendo al presente, es una película que pasa en el Donbass. Mira, ¿no? Bueno, durante la guerra, una familia, no sé si porque no entiendo los subtítulos, si ucraniana, seguro soviética, pero si prorrusa o pro-ucraniana en el Donbass durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y una de las cosas que pasa ahí es la matanza de Babi Yar, junto con un montón de otros episodios que por no poder entender el ruso no puedo decirte. Bueno, pero por ahí yo volví a referirme a una de las primeras preguntas en cuanto a la evolución de la narración. Por ejemplo, hablando de eso, de que en el cine de países comunistas se invisibilizaba, digamos, la suerte de la población judía y se sumía como parte de la lucha contra el nazismo. En el cine de Europa del Este, recién a partir de principios de la década de los 60, que empieza a surgir una representación específicamente de la Shoah, que las víctimas, digamos, la victimización de la población judía. Entonces eso, digamos, y en momentos distintos, bueno, hay algunas temáticas que se pueden empezar a hablar, hay algunas temáticas que se vuelven imperativas, por ejemplo, cuando estamos hablando de la reunificación de las dos Alemanias. Bueno, uno de los temas que tienen que encarar ahí
es, bueno, ¿qué pasó con el nazismo y el Holocausto? Entonces ahí empiezan a surgir películas específicamente. Eso también es parte de la evolución del cine que representa esos hechos. Bien, había un mensaje de Sergio Garfinkel que había olvidado de leer, que dice justamente el cuerpo que somos es una manifestación de la historia y de una memoria que está muy en afinidad e íntima relación con lo ideológico y lo estético. Sí. Y ahí, bueno, hay una cuestión que por ahí, bueno, no mencionamos porque es parte, a ver, estamos hablando de cine, pero el cuerpo como sitio de memoria es un tema muy, muy importante. Creo que por ahí el único aspecto que se venía estudiando al respecto son los tatuajes. Pero digamos, hay toda una cuestión de cómo el cuerpo preserva la memoria. Ahí el tema claro, de los tatuajes, de los números, ha sido el icono más representativo en algún momento, Sí. ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí. La verdad que, bueno, yo en lo personal he aprendido mucho y he sacado montones de dudas y tengo otras, muchísimas más, que eso está bueno porque eso es el aprendizaje y es el momento, digamos, de aprovechar estos momentos para eso. Y además me dieron ganas de ver montones de películas que no vi y que algunas mencionaron ustedes o que iban pasando, digamos, ahí. Así que creo que tendría que tener un par de temporadas encerrado para poder ver montones de películas que no vi, a pesar de que vi muchas. Así que bueno, la verdad que agradecerles muchísimo a las dos, también a todos los que están aquí, muchos de los cuales nos acompañan en muchas actividades y otros que se han sumado hoy, que estamos muy, muy agradecidos de mantener este espacio tan, tan valioso para nosotros y hoy cualificarlo con la presencia de ustedes. Y también antes de terminar, comentar que tenemos una próxima actividad que es sobre definiciones y percepciones del antisemitismo, que es de Sergio de la Pérgola, perdón, y que, bueno, es una eminencia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que va a presentar una investigación acá de la Universidad Hebrea, que la presenta primero a la Universidad Hebrea y luego en el primer lugar en el mundo que la va a presentar va a ser con nosotros. Así que Sergio de la Pérgola, que es un gran demógrafo, ¿no?, de la comunidad judía argentina, de la comunidad judía en general mundial, y que va a ser el próximo domingo a las 11 de la mañana. Así que aquellos que se levanten temprano el domingo o pongan despertador, pueden venir a esta actividad. Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias y bueno, para un gran saludo y un aplauso brindado por todos a ustedes por todo lo que nos han brindado. Muchas gracias y bueno, los esperamos próximamente. Gracias a todos. Y gracias por las preguntas, bueno, antes que nada la invitación, las preguntas y las sugerencias que venían surgiendo de los comentarios, que bueno, también para nosotras hay un par de películas más que vamos a salir a buscar. Gracias. Gracias por escucharnos y hacernos pensar nuevamente las mismas cosas gracias a sus comentarios y preguntas. Gracias. Chau, chau, chau. Adiós.